Vamos al capítulo 6. Esto lo quiero hacer solamente como una reseña, una pequeña reseña histórica. Tuve que acortar mucho la prédica porque hay mucho que decir acerca de este tremendo instrumento. Josué capítulo 6, vamos a leer el verso 4. Amén. Entonces, estamos ubicados en la primera ciudad que el pueblo conquistó después de pasar el Jordán. ¿Qué era? Jericó. Las primicias de la conquista. Dice entonces el verso 4. Y 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuernos. Y 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Vamos a verlo en Nueva Versión Internacional. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. De abajo es Nueva Versión Internacional. Entonces el pastor estaba leyendo la Reina Valera. Dice la Nueva Versión Internacional: qué tremenda versión tan hermosa. Tremenda versión tan hermosa esta Biblia. Hermosísima. Papito lindo, regálame una hermosa Biblia con Nueva Versión Internacional. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Dios dio la orden que para tomar Jericó, porque tenía unas murallas sumamente grandes, cuenta la historia, cuentan los hallazgos arqueológicos, que era tan grande, tan extendido el muro de Jericó, que cabían 2 carros allí. Hacían sobre el muro, sobre la parte plana superior del muro, hacían carreras de carretas. Cabían 2 carretas al tiempo. Imagínate lo ancho, tal vez, no sé, unos 7, 8 metros de ancho. 8 metros de ancho del muro de Jericó. Estaba totalmente cerrada, dice la palabra del Señor, que estaba bien cerrada, muy bien cerrada por dentro. Los habitantes de Jericó se habían llenado de terror por el pueblo, habían entrado a la ciudad y habían colocado sus cerrojos, los mejores cerrojos, para que el pueblo de Israel no pudiese entrar allí y a poseerla. Y Dios da la orden: van a dar vueltas durante 7 días a la ciudad. Hay cosas que a la razón humana no tienen sentido, ¿verdad? Dios utiliza ciertas situaciones solamente para ver tu obediencia o la mía, para ver qué tanta fe tienes o qué tanta fe manejo yo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y durante 6 días estuvieron 7 sacerdotes, hombres armados delante de ellos, hombres armados detrás de ellos, y el arca detrás de los sacerdotes, el arca del pacto, es decir, la presencia de Dios estaba allí con ellos. 6 días rodearon la ciudad. Durante 6 días dieron una vuelta alrededor de la ciudad, pero tocando todo el tiempo la bocina, el shofar, la trompeta, el cuerno de carnero. Es decir, el cuerno de carnero es este. Ellos utilizaron este tipo de shofar. Los 7 sacerdotes continuamente. El séptimo día, dice la palabra del Señor, que ellos rodearon 7 veces la ciudad y sucede el milagro. Josué capítulo 6, verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El muro cayó. El muro se vino abajo y el pueblo corrió hacia adelante. Dice la palabra del Señor que cada uno, habían rodeado la ciudad de Jericó, y cada uno corrió hacia adelante, subiendo la montaña y subiendo hacia la ciudad para ir a poseer lo que Dios les había entregado. Con el shofar hay varias notas que se pueden extraer de él. Pero también hay sonidos, di conmigo sonidos.
Hay 4 tipos de sonidos especialmente, y no quiero entrar en términos hebreos, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente quiero que sepamos que el shofar, teniendo un sonido largo como el que acabamos de escuchar, reconoce al Señor Jesucristo como el Mesías. Cuando son 3 notas cortas, hay clamor por misericordia. Cuando son 9 notas cortas, estamos en pie de guerra. Dios nos ha llamado a la guerra. Y cuando es una nota sostenida, el pueblo está sometido al arrepentimiento. Aquel arrepentimiento generalmente se utiliza con este tipo de shofar. Los expertos le dicen el shofar llorón, porque su nota es más aguda y tiene un sonido de melancolía, de arrepentimiento. Por eso, como nos sucedió en el ayuno, último ayuno que nos quedamos en la tarde, Dios nos dijo que sonáramos el shofar con notas de guerra. Esto no es por casualidad, mis amados. Ni yo quiero introducir el judaísmo en la iglesia. No. Esto es bíblico. Y Dios nos llama a que utilicemos las armas espirituales que Él colocó en nuestras manos. Por eso ayunamos, por eso oramos, por eso tocamos en guerra el sonido del shofar. Porque cuando nosotros tocamos el sonido del shofar en guerra, el Dios de la guerra está con nosotros y nos da la victoria. Aleluya. Jueces capítulo 7, el siguiente libro, por favor. Jueces capítulo 7. Y vamos al verso 20. Aleluya. Está hablando de uno de los grandes jueces de la Biblia, Gedeón. En el capítulo, ¿qué capítulo les dije? En el capítulo 6 de Jueces, se los dejo para que en la casa lo lean, por favor. Si lo pueden estudiar en varias versiones. Hubo una victoria muy poderosa que le dio Dios a Débora y a Barak. Y allí se tocó 99 veces el sonido del shofar. 99 toques el sonido del shofar. Pero vamos a Gedeón en el capítulo 7 y en el verso 20. Y los 3 escuadrones, vamos un poquito a la historia, por favor, antes de leerlo. Dios habló a Gedeón y le dijo que solamente con 300 hombres, luego de decantar un gran ejército, Dios quería que solamente vieran la grandeza de Él para obtener una gran victoria, y solamente dejó 300 hombres de miles que había, de miles de guerreros. Y esos 300 hombres Gedeón los dividió en 3 escuadrones, y las armas de ellos eran similares a los del pueblo de Israel cuando conquistó Jericó. Dios les dijo: lleven chofares, 300 chofares, lleven una vasija de barro, y dentro de la vasija coloquen brea y prendan una antorcha. Yo los entregaré en tu mano. Yo te daré la victoria solamente con armas espirituales. Los que creemos en lo espiritual obtenemos la victoria desde el ámbito espiritual. Los que creemos en lo espiritual utilizamos las armas espirituales. Si tú quieres una victoria de parte de Dios para tu vida, si tú quieres que tu hijo salga de las drogas, si tú quieres ver a tu hijo aquí consagrado en la iglesia, utiliza las armas espirituales, no utilicen la cantaleta. ¿Cuántas utilizan la cantaleta? No me vayan a decir eso, por favor. Claro que por aquí hubo una que ya me levantó la mano que utiliza la cantaleta. No, la cantaleta no. Levanta, mujeres, levanten la mano y digan: la cantaleta no. Las armas espirituales sí. Yo voy a orar por mi esposo, no le voy a dar cantaleta. Yo voy a orar por mis hijos, no le voy a dar cantaleta. Levanta tu mano bien alta, dile: Señor, no voy a utilizar mis armas materiales, mis armas físicas. Voy a utilizar mis armas espirituales. Pastor, ¿y cuáles son entonces? Voy a ayunar, voy a orar, y si es necesario me compro un shofar y lo toco 9 veces.
porque suya es la victoria. Aleluya. Y si estamos con Él, ¿quién podrá contra nosotros? Aleluya. 7, verso ¿qué? 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Recuerden que cada escuadrón era de 100 hombres y cada uno tenía su trompeta, su shofar. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos, huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera en Abel Mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Y ese día Dios les entregó al ejército de Madián en sus manos, porque utilizaron las armas espirituales. Aleluya. Hay algo muy, muy importante que yo quiero que entendamos, y está en Salmos capítulo 98 verso 6. Salmos capítulo 98 y verso 6. Entonces ya vimos que Dios utiliza este instrumento como un instrumento de guerra. Di conmigo, de guerra. Ahora vamos a ver en Salmos 98. Vamos a leer todo ese salmo que es tan hermoso. Yo desde muy joven, desde muy pequeño, yo he sido un adorador. Y yo me gozo ver a mis muchachos en la alabanza, cómo tienen ese corazón de adoradores. Yo me identifico mucho con ustedes. Yo musicalmente, papito Dios, ese chip no me lo regaló, pero sí tengo un corazón de adorador. Y he visto muchas personas frustradas porque no pueden tocar un instrumento. ¿Sabes que no es así? ¿Quiénes trajeron sus manos? Levántenlas, por favor. ¿Quiénes trajeron sus manos? Hay unos que no trajeron manos. Wow, Dios bendito. Levanten las ambas, las manos en plural. Eso, las manos. Entonces, si tú trajiste manos y aún si no las tuvieras, tú puedes ser un adorador, porque Dios te entregó instrumentos musicales. ¿Quiénes trajeron sus pies? Hagan así. Si tú trajiste tus pies, si Dios te regaló tus pies y aún si no los tuvieras, Dios colocó en ti instrumentos musicales. Así que no te puedes frustrar porque no tienes una linda voz. ¿Tú sabes qué es predicar yo con esta voz? Cuando yo me escucho en un mensaje de WhatsApp, digo, papito lindo, qué vergüenza. Pero aquí estoy, cumpliendo la misión a la que Él me llamó. No te frustres porque no sabes interpretar un instrumento. Dios nos llamó a todos. Di conmigo todos. Di conmigo todos. Di conmigo todos. A la alabanza. Tenemos todos que alabar, porque esa es la función principal. Tú y yo fuimos creados para alabar. Tú y yo fuimos creados para adorar. Esa es la función principal. Cuando estemos nosotros en el cielo, todos vamos a adorar. No sé si tal vez allá haya una concesión y papito Dios me diga a mí, por ejemplo, te voy a entregar un instrumento. Podría ser. Entonces, aquella área de mi vida que algún día no pudo, no puedo decir frustró, porque yo no soy una persona frustrada. Yo soy una persona de gozo y una persona bendecida. No importa que ese chip me lo hayan quitado, o que el Señor de pronto me dijo, no, para ti no es ese chip, pero yo puedo adorar. Yo puedo sentir la presencia del Señor. Yo puedo derramar mis lágrimas delante de Él y decirle, papito, cuán lindo eres, cuán bueno eres. Yo puedo expresarle a Él cántico nuevo, aún con esta voz de tarro que tengo. Y es la mejor adoración, ¿verdad, adoradores? Es la adoración pura. Es cuando tú le pones música a tus feas palabras, pero que las recibe con amor. Y cuando tú le dices, papito lindo, yo te amo, yo te adoro, gracias te doy por tu misericordia, gracias te doy por tu amor. O en el caso tuyo, si tienes en tu casa, no sé, cualquier tipo de instrumento, así no lo hagas bien y lo
lo mueves para Dios, lo rasgas si es un caso de cuerdas. Él recibe toda esa adoración. No necesitas estar en un púlpito o tener una linda voz para adorar su nombre. Amén. Y los que tienen una linda voz, no desaprovechen la oportunidad de alabar el nombre del Señor. Amén. He hecho tantos intentos. Wow. Vive Jehová, que he regalado instrumentos. ¿Cierto, hija? Hemos regalado instrumentos cuando yo he visto que hay un talento. No cuando alguien está aprendiendo a tocar un instrumento. Eso es muy diferente. No todo el que intenta tocar un instrumento lo consigue. Es más, muy pocos lo consiguen. Pero cuando yo he visto algún tipo de talento, ya lo había dicho, ¿cierto? ¿Por qué lo repite? Cuando yo veo algún tipo de talento, entonces hemos procurado aquí en la iglesia suministrar instrumentos. Lamentablemente esos instrumentos los he visto llenos de polvos en las paredes. Eso da dolor, eso entristece. Teniendo tú todo un talento para hacerlo delante de Dios y guardas tu talento. ¿Recuerdan el siervo fiel que sucedió y el siervo infiel que sucedió? Aquel que se le dio solamente un talento y aquel que se le dieron más. Él nos va a pedir cuenta de qué hicimos con cada uno de nuestros talentos. Amén. Salmo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad con salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas, sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Es decir, que también el cuerno se utiliza para la alabanza de Dios. Es una de las razones por las cuales Dios ha escogido el cuerno, es para su adoración. Noten cómo David, el gran músico por excelencia, el gran hombre que lo hacía muy bien, él componía muy bien. Miren, era un muchachito que estaba detrás de las manadas de su papá. Y allí, ¿tú te imaginas cuántas gigas tendría el celular de David? Sí, claro, no tenía celular. Él dedicaba el tiempo no para chatear. Él no se hablaba todo el día con Jonatán. Ayer estábamos haciendo aseo y me impresionó cómo ver mis muchachos que no podían pasar. Es como una necesidad, algo así, algo que les corre por las venas. Dejaban los celulares aquí abajo y aquí arriba y bajaban a hacer sus cosas. Y subían rápido, corriendito, y miraban el celular. Y lo dejaban ahí, volvían y bajaban. Es una necesidad de los muchachos de hoy en día, aunque también de los más viejitos. Es una gran necesidad. David tenía todo el tiempo del mundo y lo aprovechó para componerle cosas a Dios, para enamorarlo, para aprender a interpretar bien, con excelencia como nunca y como nadie, un instrumento. Porque después él fue quien guió a todos sus músicos a darle excelencia en el altar a Dios. Y lo hizo con excelencia. ¿Recuerdan de Johnny, nuestro guitarrista por excelencia? ¿Quiénes conocieron a Johnny? A Johnny le vertía sangre de los dedos tocando la guitarra. Le vertía sangre de los dedos. Me decía, pastor, yo toco la guitarra 8 y 9 horas diarias. Y lo hacía perfecto. Lo hace perfecto.
Lo hace porque es para Dios. Wow, qué ejemplo, ¿verdad? El de David, no el de Johnny. Claro que el de Johnny también podríamos, para los músicos, para los servidores, aquí no tengo muchos, están abajo. Solamente hay un par de servidores, así 3. ¿Cómo fuera de bueno que utilizaran, que nos comprometiéramos hoy? Papito lindo, voy a robarle el valioso, imperioso, necesario tiempo al WhatsApp y voy a estudiar media hora. A ver, los músicos levanten su mano, los adoradores. Los adoradores. Amén, amén, amén. Los adoradores, levanten su manito. Ok. Vamos a comprometernos con Dios, a cantar, ensayar nuestras canciones, interpretar el instrumento que Dios nos regala. En eso hemos luchado mucho tiempo. Por eso hemos propendido durante muchos años para que lo hagamos con excelencia. Para que cuando pasemos aquí adelante tengamos algo muy bueno que dar. Para que cuando estemos aquí adelante podamos ser ejemplo. Para que cuando estemos aquí adelante lo hagamos con excelencia, pero que también para que nuestra vida refleje, para que nuestra vida sea reflejada en el altar. Amén. Continuamos. En Levítico capítulo 23, en Levítico capítulo 23, Dios le da a Israel. Recuerden que Levítico es el libro de la ley. Aquí hay ordenanzas. Y dentro de estas ordenanzas, Dios le da la orden perentoria, es decir, no se puede no hacer, no se puede abolir, no se puede pasar. Y son las fiestas de riguroso cumplimiento. Atentos a esto, para los judíos, para el pueblo hebreo, no para nosotros los gentiles. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de este tipo de cosas, porque hay altares donde se está judaizando el cristianismo. Mucho cuidado con esto. Dios da el cumplimiento, Él exige el cumplimiento de 7 fiestas solemnes. Entonces vemos nosotros la Pascua, que aquí en la menorá la vemos nosotros. Aquí están, entre otras cosas, las 7 fiestas representadas, pero también otra cantidad de cosas, los días de la semana, etcétera, 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 etcétera. Vemos nosotros entonces la fiesta de la Pascua, vemos nosotros la fiesta de los panes sin levadura, el Pentecostés, el Shabbat, el día de descanso, que es de obligatorio cumplimiento para los judíos, la fiesta de las trompetas, de lo que estamos hablando hoy. También vemos nosotros la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, 7 fiestas de obligatorio cumplimiento. La fiesta de las trompetas, la fiesta de los shofares, que ellos lo siguen, lo cumplen aún los judíos, es todo el tiempo tocando el shofar. Se acaba el año viejo y comienza un año nuevo para ellos. Cuando ahí está esta fiesta solemne, la fiesta de las trompetas, es cuando hay más ataques de los grupos extremistas hacia Israel, porque es una fiesta para ellos muy, pero muy solemne, muy sagrada de cumplimiento. Así que Dios instauró dentro de las 7 fiestas que Él quiere que se cumplan por el pueblo judío, una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas, de los
chofares. Es tan importante el chofar para Dios, es tan importante el sonido de la bocina para Dios, para Dios es tan importante el sonido del cuerno del carnero, tiene tanta significancia espiritual que hay una fiesta específica para Él. Los próximos eventos, y aquí quiero que entremos en tema, creo que ahora sí vamos a entrar en tema. Los próximos eventos bíblicos, el reloj profético de Dios, es todo lo que atañe a la nación de Israel. En este momento, desde la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, hasta el día de hoy, a las 11:30 de la mañana del día 26 de septiembre del 2021, estamos viviendo la gracia. Pero los eventos que están por acontecer muy prontos, muy cercanos a ellos, tal vez puede ser hoy mismo, iglesia. Por eso tenemos todos los días que cuidar nuestra salvación. Por eso tenemos que todos los días cuidar, que hagamos parte de los eventos que atañen al pueblo cristiano, no al pueblo que se queda aquí en la tierra, sino al pueblo recogido en las nubes. Porque la iglesia subirá al cielo, al segundo cielo, y Dios enviará a su Hijo desde el tercer cielo, y la iglesia, recuerden ustedes que los acontecimientos que están por suceder son una semblanza de lo que eran las tradiciones del pueblo judío. Y en la tradición del pueblo judío, la novia viene primero, no como en nuestra tradición. En nuestra tradición, por lo general, en todos los matrimonios que yo he celebrado, llega el novio primero y tiene que esperar 1 hora a la novia. Creo que eso hace parte de la tradición, ¿verdad? Es necesario, la novia que no se haga esperar, el matrimonio no estuvo bonito. Pero el problema es que no hacen esperar solamente al novio, sino al pastor que llegó temprano para celebrar la boda. Y eso sí molesta. Bueno, esto es una cuña para los próximos eventos, para los próximos matrimonios. Por favor, que las esperemos 2 minutos. Yo creo que con eso es suficiente. En la tradición judía, la novia llega primero al altar. Así que la iglesia subirá fracción de segundos antes y esperaremos allí al novio en las nubes. Y allí, a partir de ese momento, se comenzarán a celebrar las bodas, las benditas bodas del Cordero. Hay una prédica que tal vez viene para dentro de 15 días. Me decía el Señor, háblale a la iglesia de todo lo que yo tengo para ustedes, para todo aquel que venciere. Hay un premio o hay premios especiales para todos aquellos que venciéremos. Amén. ¿Lo quieres saber? Dentro de 15 días lo vas a saber. Todo lo que Dios tiene a través de su Hijo para la iglesia en las bodas del Cordero. Pero también allí se va a ejecutar un juicio. Una vez la iglesia suba, sea raptada, inmediatamente se ejecutará un juicio que el mismo Jesús lo llevará a cabo. Amén. Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17. Es el primer evento que estamos esperando y que tendrá que ver con trompetas. Tesalonicenses capítulo 4 primera de Tesalonicenses, dije yo. Primera de Tesalonicenses, lógico, debían haberme preguntado, pastor, ¿cuál Tesalonicenses? Esa era la pregunta, por eso fue que lo hice. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17, dice, bueno, por favor atentos a eso. Quiero que todos lo tengan y si no lo han subrayado en sus Biblias o en sus aparatos electrónicos, háganlo por favor. El título es La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Todos aquellos que durmieron no son los que vienen a la iglesia a quedarse dormidos, sino son aquellos que partieron con Jesús.
La Biblia habla de sueño, de dormir. No habla de muerte. Habla de sueño. Por eso habla de aquellos que durmieron. Para que no nos entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, Dios con Jesús traerá a todas las almas de aquellos que murieron y están en este momento disfrutando de la presencia de Dios en el cielo. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, es decir, tú y yo estamos vivos en este momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, los que durmieron en el Señor, que en este momento están en su regazo, ellos vendrán primero junto con Jesús. Serán primero que nosotros, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, será la segunda vez que se escuchará la trompeta de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál fue la primera? Correcto, cuando fueron entregados los 10 mandamientos en el monte Sinai. La segunda vez será cuando venga el Señor Jesucristo a recoger su iglesia y se escuchará la voz de Dios directamente desde el cielo en una trompeta, con trompeta de Dios. Y todos los muertos en Cristo resucitarán. En Primera de Corintios, el verso 15 nos relata exactamente el mismo episodio, pero mire cómo lo utiliza esta vez. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a los versos 51 al 52. He aquí os digo un misterio, del misterio que estaba hablando Primera de Tesalonicenses. Los misterios son misterios hasta que Dios nos revele exactamente para que dejen de ser misterios. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no, porque los que durmieron en Dios están en este momento en su regazo. Nosotros estamos vivos, creemos exactamente en lo mismo, pero nosotros no hemos dormido, nosotros no hemos partido. 51 y 52. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿a la qué? A la final trompeta. La final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es necesario que nuestros cuerpos dejen de ser cuerpos de corrupción y sean convertidos en cuerpos incorruptibles. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener nuestro cuerpo tenga las mismas características del cuerpo del Señor Jesucristo cuando fue raptado, cuando apareció a los discípulos. Recuerden que Él no necesitaba tocar las puertas, Él atravesaba los muros y Él se aparecía. Dice la palabra del Señor que será en cuestión, en fracción de segundos, que estaremos aquí en la tierra y cuando cerremos y abramos los ojos, inmediatamente estaremos ahí en el cielo, en la presencia de Él. Un cuerpo corruptible como el tuyo o como el mío no puede soportar tales velocidades. Serán miles o tal vez millones de kilómetros en cuestión de segundos. Por eso tenemos que ser transformados. Cuando nuestro cuerpo sea transformado, sonará ya la trompeta. Mire que son eventos simultáneos. Y entonces la iglesia será recogida. Y ya no habrá más que pagar aquí renta, ni cuotas de apartamento, ni servicios, ni nada de eso. Por eso todo aquel que se apega a las cosas materiales no tiene sus ojos puestos en Dios. Yo conozco muchas personas que me han dicho: pastor, yo quiero que la venida del Señor Jesucristo por su iglesia se tarde, porque es que estoy estrenando carro, porque es que estoy estrenando casa, porque tengo que terminar mi carrera universitaria. Wow, no tienes puestos los ojos en donde es realmente. ¿De qué te sirve una carrera universitaria? Dice la palabra del Señor que allí en el cielo todos seremos iguales. Todos seremos llamados hermanos. Apocalipsis, capítulo 4, verso 1. ¿Recuerdan cuál fue la
la palabra que leyó la pastora comenzando el servicio. Apocalipsis capítulo 4, versos 1 y 2. Simultáneamente se toca entonces la trompeta. Y aparecen los muertos en Cristo y seremos arrebatados con un cuerpo incorruptible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero simultáneamente, repito, junto con estos eventos, la iglesia es raptada. Y aparecemos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Así, de un momento a otro. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1 y verso 2 dice lo siguiente. Básicamente, si tú quieres tener una ayuda, no sé cuántos de ustedes tienen una ayuda, yo ya acostumbro mis Biblias de estudio, yo las subrayo mucho. Lo que veremos tú y yo en el cielo. Con lo que nos vamos a encontrar, con lo que la iglesia y todos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios es requisito sine qua non. Haber reconocido a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres y haber aceptado la sangre de Jesucristo como nuestra redención. Entonces todos nosotros nos encontraremos allí, como le sucedió a Juan. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La puerta en el cielo se abre para que el Señor Jesucristo descienda del tercer cielo al segundo cielo por su novia, la iglesia. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi aquí un trono establecido en el cielo y en él uno sentado, Dios en su trono. Esto es con lo que nos encontraremos allí en el cielo. Básicamente quiero decirles algo. La mayoría, mira, si tú quieres entender el libro de Apocalipsis, siéntate y entiende el capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 5. Capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Porque alrededor de estos capítulos básicamente es que se desarrolla todo el libro de Apocalipsis. Si tú no entiendes el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis y te haces una idea de lo que estás leyendo, no puedes entender muchas otras cosas. Y es lo que hay en el cielo en este momento. Y el aspecto, ya vimos que entonces estaba Dios en su trono, y el aspecto del que estaba sentado de Dios era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y comienza a describir cuál va a ser la adoración en el cielo. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis nos describe como todos los seres vivientes que se narran en capítulo 4 de Apocalipsis y todos los ancianos que están sentados en los 24 tronos, literalmente, óiganme bien, allí está el Padre sentado en el trono, pero literalmente rinden sus vidas al Cordero, a Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Por eso te digo que no importa tu carrera, no importa cuántas especializaciones tengas, mientras que estemos en la tierra es necesario que nos capacitemos. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y en un mundo globalizado, día a día es más necesario tener tú una profesión. Pero allí no valdrá absolutamente nada. Ni siquiera los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, ni los 24 ancianos que ya hemos hablado quiénes probablemente pueden ser. Es muy probable que allí dentro de esos 24 ancianos estén los 12 apóstoles. Imagínate qué más honor que haber sido apóstol del Señor Jesucristo. Y allí en el cielo se les entregaron coronas, es decir, regalos muy hermosos. Allí no vamos a recibir
carros ni casas como se predica en los púlpitos hoy en día. La iglesia, el cristiano de hoy en día no va a la iglesia por salvación, va por su carrito y su casa. Allí en el cielo vamos a entrar sin carrito y sin casa, es más, sin título. Porque todos los regalos que recibamos por gracia, en el momento en que nos lleguemos al cielo allí y seamos pasados por un juicio, todo eso que recibamos, que va a ser mucho más grande que cualquier cosa terrenal, las vamos a lanzar a los pies del Señor. Porque allá no valdremos nada, valdrá Él, su gloria y su gracia. Pero quiero terminar hoy. No puedo irme, mis amados, sin hablar de las últimas trompetas. Esto sucederá allá en el cielo. Y nos encontraremos con la adoración celestial. Y nos encontraremos con el Padre, y nos encontraremos con el Hijo. Y nos encontraremos con los apóstoles y con tantos hombres de Dios. ¿A cuál de los hombres de Dios tú admiras? Allá va a estar Él allá. Estoy seguro que allá me voy a encontrar con mi suegro. Estoy absolutamente seguro de eso. Me encontraré con mi abuelo, el padre de mi madre. Y con otras personas que amé mucho y que admiro, espiritualmente admiro. Me encontraré con Billy Graham, un hombre de Dios, un excelente hombre de Dios. Dios nos permitió conocer la casa de él en los Estados Unidos con mi esposa. Tú sientes aún, él no había muerto aún. La última vez que estuvimos en los Estados Unidos, eran los funerales de él. Él muere en Charlotte, Carolina del Norte, y lo trasladan para la capital. Y allí le hicieron una semana de honores. Y el día que nosotros viajábamos para Colombia, ese día trasladaban el cuerpo de Washington a Charlotte. Mira, los Estados Unidos se paralizaron por ese gran hombre de Dios. Y ahí en su casa y en el museo, porque allá hay un museo muy hermoso, se siente la presencia de Dios. Y él había dicho, allí está la tumba, cuando fuimos, estaba la tumba de su esposa. Y él había pedido que al lado de ella, ahí estaba el lugar donde iba a ser el sepultado. Y estaba el epitafio en la lápida de ella, y estaba preparado también el lugar para ello. Un hombre de más de 90 años que predicó el evangelio tal vez hasta unas pocas horas antes de su muerte. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer algo así? Sabes, te voy a decir, tú no has hecho nada, pero yo tampoco, porque la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Solamente fue necesario el sacrificio del único cordero que era necesario para que obtuviésemos la salvación, y ese cordero ya fue inmolado. Solamente tenemos que aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Solamente tenemos que vivir una vida de acuerdo a este hermoso y precioso libro, para que hagamos parte de todos aquellos que vamos a ser raptados al cielo. Amén, Ivancito. Amén. Espero que allá todos nos veamos y poderte yo decir, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena lo que vivimos en la tierra. Valió la pena habernos abstenido de tantas cosas, aún de cosas que a nuestra carne le agradan, pero que sabemos que no nos dan salvación. Pero para todos aquellos, atentos, porque aquí se pone un poco más denso el asunto. Para todos aquellos que no vayan con la iglesia, miren lo que sucede, Apocalipsis capítulo 8. Las últimas trompetas que se tocarán en la tierra. Apocalipsis capítulo 8. Repite conmigo, las últimas trompetas que se tocarán en la tierra. Voy a hacer una lectura un poco larga, pero es necesaria. Por favor, subráyenlo en sus Biblias y léanlo y estúdienlo cuando lleguen a sus casas o en el transcurso de esta semana. Apocalipsis capítulo 8. Se tocará trompeta como esta que yo tengo en mi mano. Habrá 7 toques de esta trompeta.
Habrá 7 ángeles que lo hagan, enviados por Dios. Habrá 21 juicios sobre la tierra. Una vez la iglesia sea raptada. Antes no, porque está la iglesia aquí en la tierra. Y si tú quieres saber si lo que el pastor está diciendo es verdad, no te vayas con el Señor Jesucristo. Quédate aquí en la tierra para que lo compruebes. 21 juicios que serán dictaminados por Dios y serán continuos. No habrá descanso entre un juicio y otro. Y cada vez serán más intensos esos juicios. El preámbulo, una pequeña muestra de aquellos juicios, los tenemos nosotros en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa. Todos aquellos juicios que se dieron allí para que Faraón dejara salir al pueblo de Dios a rendirle culto, puede decirnos a nosotros, vuelvo y digo, una pequeña muestra, algo muy insignificante de lo que serán los juicios finales aquí en la tierra. Le dijo Dios a Job un día, los que les gusta leer el libro de Job para decir, yo soy como Job, perfecto. ¿Y por qué me pasan estas cosas a mí? Un día hablando Dios con Job y Job con Dios, Dios le reveló un secreto y a mí me impacta esto. ¿Sabes qué le dijo Dios a Job? Tú no te imaginas. Oigan bien esto. Le dijo Dios a Job, tú no te imaginas la bodega que tengo en los cielos, llena de granizo para los últimos tiempos. ¿Sí sabías eso? Que Dios le dijo eso a Job. Tú no te imaginas como, no sé si a tono de broma, no te imaginas los granizos que tengo para la humanidad, para los últimos tiempos. Tengo una bodega, un arsenal de granizo. Y será uno de los juicios o parte de los juicios en incremento, un crescendo de tristeza, un crescendo de intensidad en los juicios de Dios para la tierra. Comenzamos, vámonos rápidamente. Apocalipsis capítulo 8, verso 6. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se pusieron a tocarla. Regálame por favor la nueva versión. Dicen exactamente lo mismo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Es decir, Dios llama a 7 ángeles y les dice que cada uno en su tiempo, cuando Dios les dé la orden, van a tocar una trompeta. Y al sonido de esa trompeta, inmediatamente se sucederán cosas en la tierra. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La tercera parte de los árboles muere cuando sean lanzados. Mire, no dice la Biblia, fueron depositados, fueron colocados. Aquellos granizos fueron lanzados. ¿Y sabes cómo van a ser lanzados esos granizos a la tierra? Con ira, porque es el juicio de Dios sobre la humanidad que no ha querido entender. ¿Por qué me referí yo al tiempo de la gracia? Porque en este periodo, desde la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y hasta el día de hoy, este instante en el que nos encontramos nosotros, Dios nos ha dado más de 2000 años de gracia. Arrepiéntete. ¿Cuántos pastores como yo estamos todos los domingos diciéndole al pueblo que se arrepientan de sus pecados? ¿Cuántos pastores como yo estamos diciéndolos y aún tornándonos un poco molestos y un poco cansones? Ya viene el pastor a decirnos lo mismo.
Pero es que es mi deber atender, darte una voz de alerta para que tú atiendas, para que tú entiendas que el periodo de la gracia está a punto de expirar. Y así como se cerró la puerta del arca y no hubo quien la abriera, así el periodo de gracia no habrá llanto posible para poder conmover el corazón de Dios. Porque estuvo dándonos gracia por más de 2000 años aquí en la tierra. Y vendrán sus juicios. Y en el primer juicio de las trompetas, porque primero fueron 7 sellos, 7 candados, que solamente el Señor Jesucristo fue digno de abrir. Ya han pasado esos 7 juicios. Los primeros juicios son los sellos. Ya la tierra ya habrá vivido mucho tiempo de dolor, de tristeza, de muerte, de amargura, mucho llanto en la tierra. Pero aquellos que queden se portarán tan mal que harán que suenen las trompetas. Y luego de las 7 trompetas, aquellos que queden vivos se portarán tan mal, maldecirán tanto a Dios por sus aflicciones, que habrá necesidad de 7 copas. Y entonces será el fin. Mis gafas. Toda la hierba verde muere. ¿Tú te imaginas qué sucederá con la hambruna en el mundo cuando toda la hierba verde muera? Con todo lo verde se alimentan los animales, no habrá animales, tal vez se morirán de inanición. Y los seres humanos que consumimos o que consumen animales morirán de inanición. Será un tiempo terrible de hambruna. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Todo lo que revela Juan allí en la palabra, en el libro de Apocalipsis, fueron visiones que él tuvo. Tal vez él revela la caída de esa gran montaña, puede ser tal vez un cuerpo celeste que cae sobre el mar, específicamente sobre el mar. Sobre el mar. Y allí en el mar crea muerte. Muerte en el mar. Pero miren, como fue primero en el mar, miren lo que sucede con la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, tal vez otro cuerpo celeste. Es muy probable que sea un meteorito, un asteroide, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las aguas, sobre las fuentes de las aguas. Ya este tercer trompetazo toca las aguas dulces. Primero fue el mar, ahora las fuentes de las aguas. Dice ahí que no cae en un solo lugar, sino afecta las fuentes de agua dulce sobre la tierra. Ya no habrá que comer, pero tampoco que beber. Pero miren esto. El nombre de la estrella es decir, amargura. Aquí dice amargura, ¿sí? La estrella se llama amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. Les tengo un dato. Hay un meteorito, un gigantesco meteorito, pueden ustedes verlo en internet, que la NASA lo ha bautizado, qué casualidad, Ajenjo. El ajenjo es una hierba amarga que consumen los judíos en el Pesach, porque dentro de la celebración de la Pascua, del Pesach, ellos consumen hierbas amargas. Hay una hierba que se llama ajenjo, es sumamente amarga, y el consumo excesivo de tal hierba produce cáncer. La palabra del Señor llama a ese cuerpo celeste que cae sobre las aguas dulces amargura, ajenjo. Mis amados, es impresionante para aquellos que llevamos bastantes años en el Evangelio, cómo la ciencia hoy corrobora la palabra del Señor. La ciencia hoy está corroborando todo aquello que hace unos años, hace bastantes años, refutaban, ¿cierto? Continuamos rápidamente. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol.
y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. ¿Tú sabes qué sucede cuando no hay luz en el día? Un día nublado, 2 días nublados, una semana nublada, ¿cuánto hace descender la temperatura en la tierra? ¿Tú te imaginas cuando los días y las noches sean más oscuras que de costumbre? ¿Cómo va a descender la temperatura de la tierra? ¿Y cómo nos va a afectar? Bueno, no nos va a afectar. ¿Cómo va a afectar a los habitantes de la tierra en ese momento? Dios castiga a su creación con la misma creación. El quinto ángel, dice en el capítulo 9, verso 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Yo quiero explicar esto. Estábamos hablando de una montaña, estamos hablando de un cuerpo celeste que cae a la tierra, pero mira aquí cómo se refiere. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. La Biblia habla, cuando menciona estrellas, menciona que se puede referir a un cuerpo celeste como tal o a un ángel. La Biblia menciona ángeles como estrellas o estrellas como ángeles. Cuando habla de que cae una estrella, vuelvo y digo lo mismo, no fue depositada, cayó la estrella. Un demonio, un ángel caído, es enviado a la tierra y se le dan las llaves de las cárceles de los demonios. En el abismo es donde hoy se encuentran los demonios encarcelados. Así que aquel demonio, espíritu inmundo que es lanzado a la tierra, se le da las llaves para que abra. Miren esto. En el abismo, en la cárcel de los demonios, en este momento se encuentran millones y millones y millones de demonios. Cuando tú atas un demonio en la tierra, lo tienes que lanzar al abismo para que de allí no salga jamás. La autoridad que Dios y que el Señor Jesucristo en su palabra nos dio a nosotros hace que ese demonio no vuelva a salir del abismo. Allí hay muchísimos demonios encarcelados. Viene aquel demonio superior, le dan las llaves y él abre. ¿Qué sucede cuando él abre? Salen los demonios. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, esos son demonios sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol a los que hayan quedado después de los juicios anteriores, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Estos demonios saldrán 5 meses a atormentar a los seres humanos que estén aquí en la tierra. ¿Sabes cuánto duró cada plaga en Egipto? Con cada plaga fue doblegado Faraón, con cada plaga fue doblegado. Lo que sucede es que Dios endureció su corazón y luego cambió su decisión. Bastaron 8 días de cada plaga. Esta plaga durará 5 meses. Y se les dio para que atormentasen 5 meses a los moradores de la tierra. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y así ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Dice el verso 12, el primer ay pasó. Cuando la palabra se refiere a ay, es una exclamación de terror. Cuando la palabra del Señor se refiere a un ay, es una exclamación de pavor, de dolor intenso. Y dice el verso 12, el primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Es decir,
que las 5 primeras trompetas fueron un solo ay. Lo peor está por venir, porque faltan 2 ayes aún. El sexto ángel tocó la trompeta, verso 13 del capítulo 9. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres que hay en ese momento en la tierra. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Una gran batalla se desarrollará aquí en la tierra. La palabra la llama como la batalla del Armagedón. 200 millones de soldados que estarán guerreando aquí en la tierra contra la nación judía, el pueblo de Israel. Pero no contra la nación judía que ha aceptado al Mesías, al Jesucristo, al Mesías, sino aquel pueblo judío que no quiso jamás aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces sobre ellos, sobre la ciudad de Jerusalén, vendrán 200 millones de hombres armados, y allí se generará una batalla como nunca antes se habrá desatado. La hemos visto en tiempos anteriores. Dios me ha permitido compartir esta palabra. Dice la palabra del Señor que habrá tanta sangre derramada por los hombres que morirán allí en el valle de Megido, en el valle de Armagedón, que la sangre subirá hasta las quijadas de los caballos. Nos falta una trompeta. Y esta está en el capítulo 11 de Apocalipsis, el verso 15. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, es decir, de Dios y de su Hijo el Salvador. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí podemos ver nosotros cómo ya ha sido subyugado el mundo. Los habitantes de este planeta han reconocido a Cristo como el Salvador y a Dios como su Padre. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Vuelve otra vez la imagen de Apocalipsis capítulo 4. Por eso te digo que tienes que entender Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Aquellos ancianos, después de que se toca la séptima trompeta, ellos se postran sobre sus rostros. Diciendo: te adoramos, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Ahí estás tú y aquí estoy yo. A los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Recuerda, Apocalipsis capítulo 11, verso 18, habla de todos aquellos, lo que les espera a todos aquellos que hoy están destruyendo el planeta. Hay juicio para aquellos que están destruyendo la creación de Dios. Viene juicio, un juicio especial para los destruidores del planeta, iglesia. La Biblia toca todos los tópicos. La Biblia es sabiduría plena. En pocas palabras, cuando se toque la séptima trompeta, la ira de Dios será desatada aún con más fuerza. Y la séptima trompeta literalmente dará inicio a los últimos 7 juicios de Dios sobre la tierra, que son las copas de la ira de Dios. Porque su ira será desatada sobre la tierra y sobre los habitantes que en ese momento hay aquí. Trompetas, chofares, cuernos de carnero. La Biblia nos habla, y finalmente quiero terminar con esto, acerca de la unción. En estos cuernos pequeños como este,
Si tú vas al libro de Primera de Samuel, Dios habla algo específico. Vamos rápidamente, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Aquí hay algo muy bonito. A mí me fascina esto. Me fascina estudiar la Biblia, entenderla. No leerla solamente, sino escudriñarla. Primera de Samuel capítulo 10. Les decía yo que en cuernos pequeños como este se depositaba aceite y con este aceite se ungían a las personas. En Primera de Samuel, en el capítulo 10 y en el capítulo 16 suceden dos cosas muy hermosas. Una de ellas sobre todo. Capítulo 10, verso 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza ¿de quién? De Saúl. Y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Una redoma, es decir, una vasija de barro. Alguna vez escuché a un pastor diciendo, o de vidrio. De vidrio no podía ser. Sí. De vidrio no podía ser. Tenía que ser de barro o de cuero. Es decir, una vasija donde se depositaban líquidos y en esa vasija había aceite. Había, como ahora, profetas. Aquella vasijita, ayer era tarde, no pude conseguirla. Aquella vasijita tenía un asa, una orejita. Y esa vasija estaba llena de aceite. Y entonces el equipaje de un profeta, ¿cuál era? Esa vasija. Entonces ellos cogían la vasijita y iban caminando por todo lado con su vasijita ahí de la orejita esa. Y el Señor les decía, vaya y hágame el favor y unja a Cristina. Entonces el profeta iba y depositaba aceite sobre Cristina. Esa era la labor del profeta. Ese era su equipaje de mano. Hoy en día el equipaje de mano de un pastor, de un profeta es y no estoy en contra de eso, porque aquí también manejamos tecnología, una muy linda laptop y si se puede al lado un computador, ¿sí? Y alguien que se la cargue. ¿Se han visto pastores que llevan entonces llega, antes de pasar el pastor, hay un séquito de seguidores, de servidores, ¿sí? Y entonces viene uno que le limpia el púlpito y otro que le pasa un vaso, ¿sí? No sé qué contenga el vaso, pero yo tomo agua. De pronto ellos toman café importado de Gineta, el que vale $300 la libra. Y viene otro y pone encima la Biblia. Y otro viene y le pone el micrófono. Y otro viene y le quita la chaqueta. Y otro viene y le limpia el sudor. Wow, ¿en qué hemos caído, iglesia? ¿En qué hemos caído, iglesia? ¿En qué hemos caído? ¿A mí se me quita algo cargar mi Biblia? ¿O escribir en hojitas cuadriculadas? No estoy en contra de las tablets, las utilizo yo también. Es más, cuando salgo del país, procuro utilizar tablets, ¿no? Se ve como más. Pero ¿en qué hemos caído? En toda esa parnafernalia. ¿Sí? Toda eso son, ¿cómo se llama esto? Cuestiones humanas. Esto espiritual no tiene nada. Que un pastor tenga la santa unción sobre él no quiere decir que no pueda cargar su Biblia. Que un pastor sea un hombre muy ungido por Dios y Dios a través de él hasta levante enfermos, no quiere decir que aquel pastor vaya a caminar 20 centímetros más arriba que los demás. No puedo, en mi mente no cabe que un pastor sea orgulloso. En mi mente no cabe que un pastor no trate bien a sus ovejas. ¿Sabes a qué hemos sido llamados los pastores? A cuidar las ovejitas y a servir, sí señora. A barrer el piso cuando hay que barrerlo, a trapear cuando hay que trapear, a servir a los hermanos cuando hay que servirles. Dice la palabra del Señor que él cuando estuvo aquí en la tierra no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. Nadie le regaló una tablet, nadie le regaló un celular Android. Dios quiere la humildad de nosotros los siervos.
Y entre más humildes, más alto Él nos va a poner. Amén. Entonces andaba Samuel con la redoma y el Señor le dijo: el pueblo está pidiendo rey. Aquí hay dos detalles que hay que tener en cuenta. El pueblo pidió rey. Ya lo hemos estudiado. Quería parecerse a los demás pueblos de la tierra. Estaban hartos de que el Rey de Reyes y Señor de Señores fuera su rey. No querían sino que un hombre los dirigiera. Y vino entonces con una vasija hecha de mano humana. Le dio, complació al pueblo que estaba pidiendo rey. Este rey duró muy poco tiempo porque fue desechado por Dios. 6 capítulos después, es decir, el capítulo, en el verso 13 dice lo siguiente. Recordemos que iba Samuel con su vasijita de barro, atendiendo de parte de Dios de la solicitud del pueblo. Una solicitud humana, una vasija hecha por el hombre, una vasija hecha por manos de hombre. Y el verso 13 del capítulo 13 del capítulo 16 dice lo siguiente. Y Samuel tomó el cuerno del aceite. Era un cuerno como este, que se le tapaban ambas bocas, pero en ambas bocas tenía una tapita que se podía quitar. Y Samuel tomó entonces el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿A quién? A David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió para su casa. Una unción humana, una unción divina. Una vasija hecha por el hombre, una vasija hecha por mano divina. Cuando vino la unción sobre David, fue cuando fue ungido con el aceite que estaba depositado en la vasija hecha por Dios. Fue una unción para un hombre que fue escogido por Dios. Hay una diferencia entre todo aquel episodio provocado por el hombre y todo aquel episodio provocado por Dios. Yo estoy seguro, iglesia, absolutamente convencido de que en Aposento de Restauración están sucediendo grandes cosas. No sé ustedes, pero yo he venido sintiendo en las últimas semanas y en los últimos meses una densa presencia del Espíritu Santo. Y yo quisiera hoy, con todo el respeto que Dios me merece, primero que el grupo de alabanza me acompañe. Y quisiera que tú cerraras tus ojitos. Y yo quiero hacer hoy un acto especial. Yo no vine a profetizar sobre tu vida, no. Si Dios me hubiese dicho, lo hago. Dios no me dijo que cuando cayera aceite sobre tu cabeza, las llaves de tu carro caerían inmediatamente, o que podrías ver en tu bolsillo y ahí estaba el cheque que estabas esperando. No. Atiende a esto que te estoy diciendo. El Señor hablaba a nuestras vidas, a la vida de mi esposa y a mi vida, que hoy vamos a ungir con aceite, con el cuerno del aceite. Y hoy el Espíritu Santo quiere derramar unción. Si tú viniste porque tu alma tiene sed de Dios, estás en el lugar adecuado. Si tú viniste hoy porque tienes hambre de su presencia, entonces este es el tiempo para nosotros. El tiempo de la unción. Y esto no sucede porque el pastor lo quiera o porque la pastora lo haya dicho. Es porque el Espíritu Santo, en medio de ese tiempo que nos permite tener en su presencia, de ese conocimiento de Él, de esa sabiduría que Él deposita, Él quiere que hoy, con este aceite de oliva, podamos ungir tu cabeza. Y cuando caiga el aceite sobre tu cabeza, pídele al Señor
Unción. ¿Quién quiere unción hoy en su vida? Pídele unción para ti, para tu vida. Tal vez Dios quiere depositar sobre tu vida sanidad. Tal vez Dios quiere depositar sobre tu vida un milagro. Tú estás pidiendo que tu esposo sea transformado, que tus hijos sean transformados. Tal vez tú le estás pidiendo a Dios un ministerio y hoy Dios lo haga. No sé cuál sea tu petición, pero yo quiero hoy hacer esto en obediencia a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti. Cierra tus ojitos, por favor. Cierra tus ojitos. Y vamos a pedirle a Dios que hoy sea derramado